La Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió este martes formalmente el proyecto de prisión domiciliaria, uno de los proyectos que es prioridad de Cabildo Abierto, que buscaba inicialmente entregarle este beneficio a mayores de 65 años. El Partido Nacional tomó este proyecto y le realizó una modificación, por ejemplo, lo elevó a los 70 años. El Frente Amplio se opone a esta iniciativa, ya que entiende que se busca beneficiar a militares y policías vinculados y policías vinculados con delitos al terrorismo de Estado. ¿Qué repercusión, qué puede generar todo esto? Bueno, de eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores comenzó a discutir este martes el proyecto presentado por la bancada del Partido Nacional que sustituye al de Cabildo Abierto. La redacción del mismo prevé la salida de represores de la dictadura presos en las cárceles de Domingo Arena y Coraceros y aumenta en 5 años la edad propuesta en el proyecto inicial. En tal sentido, de aprobarse la iniciativa, elevaría a 70 la edad para otorgar prisión domiciliaria. ¿Cabildo es proclive a aceptar que se pueda llevar a 70 años? Bueno, nosotros en principio no tendríamos mayor inconveniente en que ello fuera así. Las convenciones internacionales prevén regímenes de prisión especiales, como es precisamente la prisión domiciliaria, que sean adoptados por las legislaciones nacionales respecto a personas mayores de 60 años. O sea que ya las convenciones internacionales prevén una edad que nosotros llevamos a 65, bueno, pero estudiaremos, porque los proyectos de ley son un todo que tiene que tener una cierta armonía. Yo estoy dispuesto a estudiar, elevar la edad a 70 años, no me parece una cosa que descalifique al proyecto, pero yo quiero resaltar que la legislación internacional prevé estos regímenes para las personas mayores de 60 años. ¿En forma automática o por orden de juez? Bueno, va a tener que mediar una decisión judicial, pero la ley va a ordenar de manera imperativa la libertad domiciliaria si se aprobara en los términos en que nosotros estructuramos el proyecto, ¿no? Bueno, y de este y otros temas vamos a estar hablando esta noche aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Gastón Grisoni, que es el presidente de CRISOL, la Asociación de Expresas y Presos Políticos del Uruguay. Gastón, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias al Lado B y también a TV Ciudad. Es un espacio importante y por suerte tiene la ciudadanía para estar informada y llegar a un conocimiento más profundo de las temáticas que se están tratando. Ustedes en su momento marcaron posición con este proyecto que veíamos, que mencionaba recién en la introducción, de prisión domiciliaria que impulsa Cabildo Abierto, mayores de 65. Ahora tiene este cambio que plantea el Partido Nacional a los 70 años. ¿Les cambia algo a ustedes? ¿Qué evaluación tienen sobre eso? Bueno, es como dijo el presidente con respecto a la reforma jubilatoria. Es leche a la cual se le fue agregando agua, pero sigue siendo la misma leche. Es un proyecto destinado a darle la prisión domiciliaria a personas que fueron condenados por los más graves delitos que se han cometido en la historia de nuestro país. En ese sentido, se modificaría un poco la edad, pero se interfiere en el proceso judicial, eliminando básicamente las penas impuestas por la justicia. Eso es la esencia del proyecto La justicia ha juzgado con todas las garantías del debido proceso, porque todas las personas que han sido condenadas y están en reclusión tuvieron absolutamente todas las garantías del proceso. ¿Que hubo errores? Sí. El Poder Judicial acá no es infalible, comete errores. Hubo casos en que se equivocó, el caso del coronel Gómez que se ha mencionado, fue procesado injustamente y la Suprema Corte revirtió ese procesamiento. Pero vamos a aclararle a la ciudadanía que el coronel Gómez fue procesado porque el teniente coronel José Nino Gabazo en su momento negó su participación ante la justicia. Eso la ciudadanía tomó conocimiento cuando se le realiza el Tribunal de Honor y él reconoce en ese Tribunal de Honor que llevó al cuerpo de Gómez Oro Hoffman hasta Cuarembó, a Paso de los Toros, y lo tiró al lago de la Represa. Es decir,
Hubo error de la justicia, sí, claro, no es infalible, pero fue inducida por los propios protagonistas y eso conviene aclararlo. Pero el resto, es decir, han habido los mecanismos habituales y tienen las penas, que no son tampoco extraordinarias, que deben cumplirlas a cabalidad, porque lo requiere la sociedad. El derecho a la verdad y la justicia para que estos crímenes, estos delitos no vuelvan a repetirse, es una necesidad de la sociedad. No podemos estar mirando al pasado, hay que mirar hacia el futuro, pero mirar al futuro implica necesariamente que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos sean identificados y sean sancionados, porque ese es el mejor antídoto para generar anticuerpos para los golpistas de hoy y del mañana, porque ese es el mensaje que se transmite con los fallos. Y los responsables de estos crímenes, de estos delitos que van desde el secuestro, detención, desaparición, asesinato, torturas, abusos sexuales, secuestros de niños, no pueden recibir beneficios que en alguna medida mitigan la pena. ¿Ustedes consideran que este proyecto apunta a esas personas que tienen procesamientos por ese tipo de delitos? Específicamente, eso está claro. Más allá de que el proyecto contempla otras realidades que son atendibles, la LUC fue un exceso, promovió un altísimo número de personas que están detenidas, que son jóvenes con problemas y que en realidad están vinculadas al microtráfico y a veces reciben penas más graves que las que han recibido algunos de los torturadores que han sido condenados. Ahora, esta discusión, este tratamiento se da luego de que Cabildo Abierto apoyara, más allá de sus idas y vueltas y diferencias con el resto de los socios, el proyecto de reforma de seguridad social, ¿no? Este proyecto, yo lo mencionaba recién en la introducción, es prioridad de Cabildo Abierto, el de prisión domiciliaria para mayores de 65 años. ¿Cómo vieron ustedes esta estrategia política, si se quiere, estas idas y vueltas que se han visto en el Parlamento? Bueno, esto es indudable. Desde hace años, Cabildo Abierto, que se identifica con el terrorismo de Estado, que hay nostálgicos también que coinciden con Cabildo Abierto en el Partido Nacional, Partido Colorado. Hay que tener presente que la ley de caducidad fue promovida por el Partido Nacional y el Partido Colorado, que blindaba y daba impunidad a las personas que habían estado vinculadas a las graves violaciones de los derechos humanos. Se aprobó esa ley, estuvo vigente durante 20 años y esa estrategia de blindar a los responsables de estas graves violaciones fue con la lucha de los sectores populares, del movimiento sindical, de las organizaciones de derechos humanos, la movilización en los organismos de derechos humanos, se fue resquebrajando. En el año 2009 la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad. Se pronunció la Corte Interamericana en la sentencia Hellman. Se retomó la pretensión punitiva al Estado mediante la ley 18.831 en el año 2011. Y eso empezó a golpear a la muralla. Y hoy tenemos un número importante, considerable y significativo de represores que están presos. Es más, es bueno tener presente que el mecanismo de la prisión domiciliaria ya está previsto. Hay algunos represores de alta gama, que fallecieron en su domicilio, José Nino Gavallo, Ernesto Ramas. Y en la actualidad, algunos de estas personas que están procesadas están en su domicilio, el general Aguerrondo, por citar un caso, el general Modesto Rebollo, es decir, ya se está aplicando. Lo que se pretende ampara en cuestiones de salud ese tipo de casos, ¿no? Exacto. Y otros elementos, ya está regulado, lo han tenido. Es decir, lo significativo de esto es que se pretende dar una liberación hacia los domicilios masiva, violando los estándares internacionales que rigen en la materia, que obligan a Uruguay, estándares internacionales que ya los señaló un informe hace 2 años del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es más, va a ser un escándalo a nivel internacional, porque Uruguay va a conceder medidas benignas y complacientes hacia los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos, y la comunidad internacional, como en el caso de Alemania, los condenan con 90 años. Y acá con 70 tienen que ir a su domicilio. Y en la reforma jubilatoria hasta los 65 es la edad mínima para jubilarse. Es simplemente la idea de beneficiar extraordinariamente a estas personas que tienen que cumplir la pena
¿Por qué? Para asegurar el cumplimiento de las penas establecidas por la justicia. Para eso están las leyes, para cumplirlas. Otro de los puntos que ha despertado polémica y que está en el Parlamento y que tuvo los votos de la coalición de gobierno en la Comisión de Códigos y Constitución de Diputados es el proyecto que prevé reparar a las víctimas de grupos armados políticos entre el 62 y el 76. ¿Cómo se para Crisol? Crisol ha rechazado esto, pero ¿cuáles son los puntos a donde, hace más énfasis todavía en esto? Primer aspecto a señalar, Wilmar. Nos parece correcto que el Estado asista, resarza económicamente a los familiares de aquellas personas, básicamente civiles, que perdieron la vida durante esos años. No tenemos ningún reparo ni ninguna objeción. Lo que nos llama la atención es que en el caso de los policías ya existen leyes que regulan esos aspectos para reparar, para resarcir, y en el caso de los militares existió desde marzo de 1973 la ley 14.106, que el artículo 105 repara a los oficiales y a la tropa, y les da montos que superan los montos que otorgó la ley 18.596, promovida por el doctor Tabaré Vázquez, porque ya hubo una reparación que supera lo que en su momento otorgó la ley 18.596. Y este proyecto, modificado ahora por el doctor Ope Pasqué, con la colaboración de Testa y de Goñi, duplica los montos. En realidad, nosotros decimos, esto es inaceptable, porque con todo el respeto por los fallecidos que se van a amparar, pero la vida de ellos no vale el doble que la del maestro Julio Castro, que era un maestro jubilado, un adulto mayor, que realizaba actividades de oposición, que fue secuestrado en el año 1977, torturado y asesinado de un disparo en la nuca al pie de la tumba, presumiblemente por José Nino Gabazo, y cuyos restos se recuperaron hace unos años. Entonces, estas cifras que se plantean son escandalosas, porque no solamente se viola el principio de justicia, sino que además se les da un valor extraordinario en desmedro de todas aquellas personas que fueron víctimas directas del accionar del Estado. Y la ley 18.596, en este sentido, ampara a los familiares de los compañeros que permanecen detenidos desaparecidos y a los asesinados a raíz o en ocasión de la dictadura y el terrorismo de Estado. Pero estos montos son el doble. Ese es un aspecto que nos llama la atención. Y el aspecto, por ejemplo, del tiempo, ¿no?, que se toma entre el 62 y el 76. ¿Qué lectura hacen de eso? Bueno, eso es escandaloso. Si acá hay un gran acontecimiento que debería jalonar un proyecto de esta naturaleza, es tomar la fecha del 17 de agosto del año 1961, aún sabiendo que todas las fechas siempre tienen algo de arbitrario, y si somos conscientes de eso. Pero el asesinato del profesor Arbelio Ramírez el 17 de agosto de 1961 en una actividad pública, en las puertas de la universidad, cuando el ministro de Cuba, el comandante Guevara, dio una conferencia en el Paraná, fue una actitud multitudinaria, fue asesinado de un disparo. Es un hecho significativo. ¿Hubo otros muertos? Sí. Viloto murió en una trifulca, en una sede partidaria, hubo un atentado donde murió un niño, pero el 17 de agosto marca un jalón. Se empieza, la violencia siempre existió en Uruguay y se agudizó muchísimo, y vamos a tenerlo presente, a partir del 13 de junio de 1968, cuando Pacheco Areco implanta las medidas prontas de seguridad para empezar a aplicar las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional, y a los 15 días militariza a los trabajadores del Banco de la República y del Banco Central. ¿Ustedes consideran de que un punto de partida a la hora de tomar las fechas para poder analizar este punto es el 17 de agosto precisamente del año 61? ¿Ustedes consideran que eso sería lo razonable? Es una fecha razonable para un proyecto de esta naturaleza, reconociendo que hay cierta arbitrariedad, pero tiene que haber un fundamento. Por otra parte, fines del 76 tampoco se ha fundamentado. ¿Por qué? Porque además en el 76, por la información que tenemos, fallece el cónsul uruguayo, el señor Abdala, en Paraguay, pero no estuvo vinculado a actividades
de la situación nacional, y la otra víctima que se conoce es el capitán Botti, pero que falleció en un operativo propio de las Fuerzas Armadas, con expediente en la justicia militar, donde quedó clarificado que los que participaron y balearon a esa persona fueron integrantes de las fuerzas militares, aunque no se pudo identificar al responsable. Y eso fue en el marco de la Operación Morgan contra el Partido Comunista del Uruguay, en la ciudad de Canelones, el 19 de febrero del año 76. Es decir, la fecha no entendemos la justificación. Debería en todo caso prolongarse hasta el 28 de febrero del año 1985. Algunas voces de legisladores del gobierno que impulsan este proyecto señalan que hay ya leyes que reparan a víctimas del terrorismo de Estado, pero que no había ninguna en esta dirección que apuntara a esta dirección, y que es una forma de equilibrar un poco el panorama. ¿Cómo lo ven ustedes ese argumento? Bueno, es decir, nosotros no nos oponemos a que haya una norma de esta naturaleza que resarza a estas personas. De hecho, no es responsabilidad de los 3 gobiernos anteriores del Frente Amplio. Acá hay democracia desde el año 1985. Hubo 3 gobiernos del Partido Colorado y uno del Partido Nacional. Nunca tomaron la iniciativa de promover y resolver esto. A nosotros lo que nos llama la atención en este sentido, si vamos a hablar de reparación, es que hubo centenares de niñas y niños de la época, eran familiares de los presos políticos, que hasta ahora no han sido resarcidos, no han sido contemplados y deberían serlo. Y al mismo tiempo hay centenares y miles de presos que no fueron debidamente atendidos por las leyes reparatorias, y en contrapartida, en esta ley se otorga beneficios extraordinarios a un número reducido de personas. ¿Se podían haber impulsado esta ley? Sí, por supuesto. No nos parece mal. Lo que nos parece mal y nos genera rechazo es que este es un proyecto donde viene con un envoltorio humanitario, razonable, viene un trasfondo ideológico que tiene que ver con la batalla por la memoria histórica. Porque este proyecto amplifica la violencia que existió y que nadie ha negado y que todos conocemos, para mitigar y sacarle significado a las graves violaciones que hubo en este país. En este país tenemos 197 compañeros que fueron detenidos desaparecidos, 200 asesinados, 7.000 personas formalmente condenadas por tribunales militares, miles de uruguayos, 20.000 que fueron detenidos, que pasaron todo ese proceso de detención, incomunicación, torturas, reclusión, y miles de exiliados que también sufrieron en carne propia eso que fue la dictadura, y ni que hablar de todos los que permanecieron acá y que generaron las condiciones para la derrota de la dictadura, lo que es el incilio. El incilio también sufrió. Entonces, se pretende mitigar, es decir, las acciones del terrorismo de Estado, justificarlo, la teoría de los 2 demonios, quitarle valor a los crímenes cometidos, porque en medio de todo esto no son pobres viejitos, no son pobres viejitos, son adultos mayores que durante 30 años se escaparon de comparecer ante la justicia. Y un tercer elemento que nosotros entendemos que hay que considerar, se vincula el comienzo de la violencia social en este país a actividades realizadas por sectores de izquierda, la guerrilla, los gremios, cuando en realidad el que siempre ejerció el poder y de una manera autoritaria en este país fueron los gobiernos de la época. Me quedo con eso que decías de lo ideológico. ¿Considerás que este proyecto en el fondo quiere apuntar a borrar la memoria y a cambiar y a disputar el relato del pasado reciente? Es que ese es el aspecto fundamental y lo que nos genera a nosotros salir a oponernos y a clarificar este aspecto. Acá en este país hubo terrorismo de Estado. Cabildo Abierto dice que no le consta. Sí, las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este país fueron masivas, sistemáticas, generalizadas contra una población civil. Constituyen en la normativa de derechos humanos crímenes de lesa humanidad, que por lo mismo no pueden ser amnistiados ni prescriben. Y los condenados por esos crímenes no pueden recibir ningún beneficio que vaya en desmedro de las sentencias judiciales, que es un tema que está en discusión.
En este proyecto dicen que para la prisión domiciliaria no se va a contemplar para los delitos, para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, pero por problemas que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia y por lo cual la justicia además es observada por los organismos internacionales, no se tipifican los delitos vinculados a estos crímenes. Hubo un solo procesado en Uruguay, aunque parezca mentira, con la tipificación de desaparición forzada. Fue el capitán Carlos Calcaño, condenado por la doctora Mariana Mota en su momento, por su participación en el asesinato de tortura, asesinato y desaparición de los compañeros Insaurralde y Santana, que fueron derivados a Paraguay y de Paraguay trasladados a la Argentina. Es el único caso. Y seguramente si hubiera ido siguiendo las instancias judiciales, la Suprema Corte de Justicia habría derivado eso. Por eso la Fiscalía Especializada, que ha hecho un papel extraordinario, y por eso la odian y ya no saben qué hacer para quitarla, no usa las tipificaciones que van a ser rechazadas y se contempla tratando de asegurar el procesamiento y la condena, que es lo que es importante, porque este es el mensaje para las nuevas generaciones. Acá el crimen no paga. Los que violan los derechos humanos, los golpistas, aunque sean ancianos, van a terminar compareciendo ante la justicia, van a terminar siendo procesados y condenados. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿eh? Perfecto. Ya sigue la OVE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Gastón Grisoni, presidente de Crisol. Hablábamos, Gastón, hoy de las leyes reparatorias. Ustedes se vienen asesorando también con la intención de comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo allí? Bueno, nosotros entendemos que los estados tienen que respetar las normas de derechos humanos. Cuando las violentan, tienen que resarcir a las víctimas y deben hacerlo de una manera que no obligue a esas personas a renunciar a otros legítimos derechos. Ese es un problema que nosotros tenemos acá, las personas que cobramos la pensión especial reparatoria. Y bueno, hemos agotado las instancias de diálogo y de tratativas en Uruguay y vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tenemos un precedente a favor, tenemos gestiones muy avanzadas, tratativas muy avanzadas para que el fiscal general del Uruguay, el doctor Jorge Díaz, nos represente y vamos a iniciar también ese camino y vinculado además con toda esta problemática que tenemos con respecto a la prisión domiciliaria. También son aspectos que hay que tener en cuenta. Ustedes se están asesorando entonces con el doctor Díaz. Sí, ya estamos... hemos conversado con él, estamos preparando la estrategia a llevar adelante, pero sí, vamos a avanzar porque es la necesidad. Nosotros, las normas de derechos humanos son una conquista de la humanidad, tienden a dignificar la vida social, a humanizarla y tienen que ser cumplidas de la misma manera que se cumplen las leyes penales, las leyes que regulan la actividad en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Son leyes destinadas a mejorar la convivencia y especialmente estas que protegen a los ciudadanos comunes frente a los potenciales abusos de los funcionarios del Estado, civiles, policías o militares. Es un año muy particular ¿no? Se cumplen 50 años del golpe de Estado, hay un montón de actividades, esto que hablamos hoy de la memoria, de mantener viva la memoria, de los relatos. Son días también muy intensos, semanas intensas con muchas actividades, así que yo te agradezco mucho también que hayas venido esta noche aquí al Lado B. No, por favor, gracias a ustedes. Quiero aprovechar para un gran abrazo a la compañera Mabel. Tenía un compromiso con ella, lo tuve que cancelar para venir a este programa, que es un honor, por supuesto. Y queremos convocar a toda la audiencia a participar, a acompañar la marcha mañana de ONASPU, desde las 10 de la mañana, desde la Plaza del Entrevero hasta Plaza Independencia, en rechazo a la reforma jubilatoria que perjudica al conjunto de la ciudadanía, y también acompañarnos en el homenaje a las muchachas de abril a partir de las 18 horas en Mariano Soler 3998. Gracias, Gastón, gracias por tu visita. No, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ver en la aldea, mañana volvemos en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.